Muy buenos días, feliz domingo en la mañana. Los saluda Víctor Hernández en este programa de ciencia para niños que se llama Preguntamos ¡Porque somos niños! Por supuesto, y me da muchísimo gusto saludarlos desde este programa que es una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM en colaboración con Grupo Imagen. Me da muchísimo gusto también saludar a mi compañera Claudia Ogesto. Hola Clau, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de estar en este programa. ¿Cómo están, chicos? Bien. Buenos preguntones aquí saludándolos. Están con nosotros Diego Chávez. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, estoy bien, ¿y tú? Bueno, bien, gracias. También nos acompaña Valentina Rapp. Hola Valentina. Hola. También está con nosotros David Hernández. Hola David. Hola, buenos días y le mando saludos a toda mi familia y en especial a mi abuelo que cumple 91 años, si no me equivoco, Guillermo Ángeles, y pues felicidades por este gran logro. Eres un gran ejemplo para la historia de mi familia. Exacto, pues allí están las grandes felicitaciones al abuelo de David. También nos acompaña Mitzi Sánchez. ¿Cómo estás, Mitzi? Bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchísimas gracias. También saludamos por allá a Manuel Pacheco. Hola, Manuel. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Y mando saludos a mis amigos de la escuela. Fantástico, que ojalá ahí te estén escuchando, ¿verdad? ¿Les avisaste? Sí. Muy bien, qué bueno. Y también nos acompaña Amy. Hola, Amy. Hola, estoy muy emocionada de estar aquí Qué porque bien. es mi primera vez. Sí, y a nosotros nos da también mucho gusto que estés bienvenida. Gracias. Hoy vamos a platicar de muchas cosas, Clau. Hoy vamos a platicar cosas extraordinarias. A mí me parece que vamos a platicar de uno de los superpoderes de los superhéroes. Pero van a ver que es posible tener ese superpoder, y para eso pues ya me voy a apurar porque les quiero decir que nos pueden comentar sus sugerencias, sus comentarios, sus dudas en nuestro Facebook Porque Somos Niños, y en especial queremos mandar un saludo a todos los que nos oyen en Agua Prieta, Sonora, por Radio 1 en el 1140 de AM, y a todos los rincones que nos escuchan en la República Mexicana, pues bienvenidos a Preguntamos Porque Somos Niños. Bienvenidísimos, y recuerden que también nos pueden ver en internet, en YouTube, en el canal de Imagen Radio en vivo o en televisión abierta, sintonizando el 28.2. Escuchemos qué tenemos para hoy. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Nos encanta conocer la ciencia que nos rodea. Pues estábamos hablando de superpoderes y este programa va a tratar de que queremos que México tenga un superpoder. Queremos que tenga un superpoder, y en Pachuca, Hidalgo, están trabajando para que podamos ir avanzando hacia ese fin. Ya verán de qué se trata. Les traemos una entrevista muy interesante. También les queremos hablar acerca de algo que ocurre muy frecuentemente en nuestras casas, y es que se nos acumula el polvo, ¿verdad? Seguramente los preguntones lo han visto, que por mucho que la casa se limpie, a veces el polvo está ahí. ¿Y qué pasa cuando sacudimos los muebles? ¿Y qué tan real es aquello de que las células muertas de nuestra piel son las que forman ese polvo? ¿O de qué está hecho el polvo? ¿De dónde sale? ¿Por qué es que se produce tanto todo el tiempo? Pues hoy vamos a aprender mucho sobre ese polvo y sobre nuestras células que vamos dejando por ahí. ¿Y qué creen? Estamos a una semana de las benditas, maravillosas y merecidas ¡vacaciones! Pero les hacemos un llamado a todos los profesores, porque son vacaciones y no queremos que nos dejen tarea. De eso nos va a hablar nuestra queridísima profesora, nuestra Miss Merab. ¿Cómo estás, Merab? De una vez te saludamos. Hola, Clau, los saludo a los maravillosos niños que están aquí. También, como David, me sumo a las felicitaciones de cumpleaños, que hoy cumpleaños mi papá. Un hombre maravilloso, para mí increíble, me ayuda a todo, ¿no? A hacer mis sorpresas y con mi hijo y a cuidarlo y a todo. Entonces, si me está escuchando y viendo, abrázate para mi papá, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para el abuelito de David, feliz cumpleaños para tu papi y para todos los que estén festejando algo. Exactamente, bueno, vamos a lo que sigue. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Hazme preguntas y conocerás a qué me dedico. En esta sección usualmente tenemos a invitados a quienes los preguntones le hacen toda una serie de preguntas, investigadores científicos profesionistas sobre diversos temas. En esta ocasión tenemos un invitado que puede tener una visión
muy amplia, muy global de las cosas, que abarca muchos temas al mismo tiempo, pero que son temas que nos interesan. Presentamos con muchísimo gusto al maestro Alonso Huerta. Él es director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor, muy contento de estar aquí en su programa y con unos extraordinarios compañeros aquí compartiendo los micrófonos, que son los preguntones. Así es, a nosotros también nos da muchísimo gusto que nos acompañes para que nos platiques de todos estos temas que tienen que ver con cómo hacer ciencia en México y qué se necesita y qué nos hace falta en este país. Muy bien. Sí, por supuesto que es un tema súper importante y qué bueno que se aborde desde esta visión que son nuestros niños y que tienen esa curiosidad innata que se requiere para hacer ciencia. Hoy vamos a hablar precisamente, yo decía, de uno de los poderes de los superhéroes, que quizás sí los conocemos, esos superhéroes que pueden traspasar con una supervisión y ver cosas pequeñitas, pequeñitas, pequeñitas y hasta traspasar muros y podrían hacernos radiografías y escanearnos por completo. Resulta que hay un aparato que se llama sincrotrón. Por favor, apréndanse ese nombre porque lo vamos a escuchar muchísimo los próximos años y queremos, Alonso, que nos expliques qué es esto del sincrotrón y en qué consiste. Muy bien, pues sí, es básicamente, como dices, se escucha un poco raro, es básicamente un instrumento de investigación científica que, como tú dices, se puede representar como un superpoder, esa capacidad que quisiéramos tener todos de poder ver con mucho detalle cualquier cosa a un nivel prácticamente atómico. El sincrotrón es una herramienta fundamental para los investigadores en virtud de que pueden analizar cualquier tipo de fenómeno material hecho con una precisión muy exacta. Yo, para hacer una alegoría para que me pudieran entender respecto a eso, yo les diría, es como si ustedes les pidieran hacer su tarea a oscuras. ¿La podrían hacer? No, sería casi imposible. Igual y sí, pero se tardarían mucho, ¿no? Y de repente, imagínense que la pueden hacer, pero con un poquito de luz, pues la podrían hacer un poco mejor y más rápido, supongo. Ahora, si tienen toda la luz completa y pueden ver qué están escribiendo y cómo trazan una línea, lo podrían hacer mucho más rápido y mejor. Algo similar sucede con los investigadores que pueden utilizar un sincrotrón. Es como tener una luz para hacer investigación, hacerla oscuras o hacerla a medio oscuras. ¿Y qué te parece para todos también los que nos están escuchando? Si hacemos un pequeño ejercicio y ponemos nuestra palma de la mano y quisiéramos ver pues nuestras venas y nos acercamos un poco más la mano, acérquense su mano y después quisiéramos ver como que hay más nuestra piel y lo que se marca en nuestra piel y nos acercamos la mano y va a llegar un momento en el que ya no vamos a ver de tan cerca que tenemos. Vean, ya no veo y la luz me tapa. Pero si yo pudiera tan cerca poder ver con esa luz, pues podría ver cosas que ahorita no son invisibles para la ciencia. Entonces, vamos a la casa de esos mundos invisibles, gracias al sincrotrón, porque nos da esa luz. Sí, justamente nos da esa posibilidad de ver lo que el ojo humano no registra. El ojo humano, solamente podemos ver una parte del espectro de la luz. La luz, dependiendo del número de la longitud de onda en la que se desplaza, puede ser visible para ciertos instrumentos, que va desde los infrarrojos hasta los ultravioletas, pero desafortunadamente, o afortunadamente, según se quiera ver, los seres humanos solamente podemos ver un espectro. Entonces, lo que nos da el sincrotrón es la posibilidad de ver con mucha precisión y detalle, además de ver en otras frecuencias que el ojo humano no lo puede hacer. Y que, por ejemplo, utilizamos una máquina de rayos X para sacarnos una radiografía cuando queremos ver si tenemos un hueso roto. El sincrotrón utiliza esa calidad, vamos a decir, de visión que dan los rayos X, los ultravioleta o cualquiera otra frecuencia de la luz. Ya tenemos manos levantadas. Por ahí, David, tienes una pregunta. Pues más que una pregunta es como poner otro ejemplo. La radio es cuando aceleramos la electricidad para que genere una onda. El sincrotrón es cuando aceleramos como un objeto o algo o una luz que genera entre más velocidad una luz más clara, más brillante que el sol. Entonces, la luz de los microscopios es como amarillenta. Y si le ponemos la luz del sincrotrón, atraviesa por ejemplo, al objeto. Es como ver el grafito a una mayor precisión. Entonces la pregunta es, ¿en México lo podríamos poner, lo podríamos realizar?
Sí, bueno, creo que el ejemplo que citas es muy bueno. Y la pregunta a la que te refieres, claro que México lo puede hacer. México tiene todos los elementos para poder tener un aparato como esto, que es como un supermicroscopio, y por eso creo que es bueno el ejemplo que tú utilizas. El microscopio nos da la posibilidad de ver a un nivel muy detallado, pero tiene sus límites. El sincrotrón va más allá, lo ve prácticamente a nivel atómico, y también con la posibilidad de ver exactamente cómo van modificándose los comportamientos de lo que tú estés observando en tiempo real, como si fuera una especie, vamos a decir, de video, ¿no? No solamente es una foto, sino es como un video. Entonces México tiene las capacidades, tiene los científicos y tiene los recursos. Inclusive hay muchos investigadores mexicanos que utilizan el sincrotrón, pero tienen que ir a otros países a utilizarlos. Entonces es muy importante que haya en México, porque eso le permitiría a los investigadores mexicanos poder investigar más, y sobre todo sobre los temas que nos conciernen y nos importan a nosotros como mexicanos. Mitzi tiene por acá una pregunta ya lista. En el área de la medicina, ¿en qué nos puede servir el sincrotrón? Bueno, nos sirve muchísimo porque ayuda justamente a los investigadores a saber, por ejemplo, las enfermedades o los virus, cómo se comportan. Ustedes a lo mejor están muy jóvenes, pero habrán escuchado, hace unos años tuvimos una crisis aquí importante de una enfermedad que se llamó la influenza, del H1N1, y era un virus nuevo que no se sabía qué pasaba con él, y generó pues mucha inquietud entre la población, porque no sabía qué efectos podía tener y cómo se podía controlar. Para poder hacer esto de una manera muy rápido antes de que se propagara, se hizo una investigación en un sincrotrón en Estados Unidos, en la Universidad de Stanford, y fue donde se pudo caracterizar al virus y generar la vacuna para poder atenderla, el Tamiflu. Entonces es una investigación que sin un sincrotrón hubiera llevado no semanas o meses como se llevó, sino hubiera llevado probablemente años. Y mientras tanto, pues hubiera generado un impacto muy importante en la propagación de la enfermedad y en la incertidumbre. Por ejemplo, una enfermedad que es muy característica en México es la diabetes tipo 2, que genera un gran daño a las personas, por supuesto que la sufre, pero también social y económico al país. Hace una inversión de arriba de 14,000 millones al año para atender a los diabéticos. Pero como es una enfermedad que no es muy común en otros países, pues no hay mucha investigación en esos países porque eso no les interesa. Entonces necesitaríamos los mexicanos ser los que encabecemos esa investigación, porque somos los que estamos más afectados por esa enfermedad. Teniendo un sincrotrón se podrían dedicar investigadores a observar cómo se comporta la enfermedad y qué remedios, qué medicinas, qué tratamiento se requiere para poder abatirla. Son dos ejemplos de los muchos usos que puede tener el sincrotrón en medicina. Amy, tienes una pregunta. Sí. ¿En cuántos más países hay sincrotrones? Pues mira, ya hay más de 50 países que tienen, hay más de 20 países que tienen 50 ciclotrones. Hay 50 ciclotrones en el mundo que están alrededor de 20 países. El país que tiene más es Estados Unidos, que tiene 8. Después de eso India tiene 4. Y la mayoría de los países tienen 1 o 2. En América, Canadá tiene 1. Y Brasil inauguró justamente hace un par de semanas el segundo sincrotrón. Prácticamente todos los países más grandes y desarrollados tienen al menos una infraestructura de ese tipo. Por eso es que México, siendo un país tan grande, tan rico y con tanta capacidad en tema de investigación, pues le urge tener una infraestructura de este tipo, pues, para poder detonar todo el potencial que tenemos. Vamos a seguir escuchando las respuestas que nos tienes acerca del sincrotrón y qué vamos a hacer con él una vez que lo tengamos después de este corte. Y solamente les recordamos que nos pueden escribir a nuestro Facebook en Porque Somos Niños, o también llamarnos a nuestros teléfonos 7653-5020 o 7653-5021. Regresamos. Este programa que se llama Preguntamos Porque somos niños. Y estamos hablando de sincrotrón. ¿Qué será eso de sincrotrón? Y antes de irnos, Amy había hecho la pregunta de cuántos sincrotrones hay en el mundo. Pues hay 50 sincrotrones, y nuestro invitado de hoy, Alonso, ya nos había dicho que en Estados Unidos, en Brasil tienen 2, en Canadá, en el Reino Unido. Y yo creo que es muy importante por qué lo necesitamos en México. Imagínense, preguntones, quienes nos escuchan, quienes nos están viendo y quienes están aquí, que les dejan tarea de, ¿qué les gusta? Un mapa. Y entonces van a la papelería, porque en su casa no hay tinta para imprimirlo del internet, y entonces tienen que ir a la papelería y resulta que en la papelería no tienen copias. Y entonces hay que ir a otra papelería.
y a otra papelería hasta el que encuentran el mapa que ustedes quieren con división política y nombres y a 30 por 70, ¿no? Más o menos. Okay. Pues eso le pasa a los investigadores en México, porque ellos tienen que hacer su tarea y tienen que ir a estos países, a Estados Unidos, a Reino Unido, a Canadá, a Brasil, a hacer su tarea y después ya regresan con la tarea hecha. O sea, tienen que ir de papelería en papelería, ¿o no es así, Alonso? Exactamente. Y como son infraestructuras pues muy demandadas por muchos investigadores, no solo de México, sino de todo el mundo, pues hay que hacer fila para que te toque hacer una investigación. Entonces, por eso es importante que haya más sincrotrones en el mundo, pero particularmente que haya uno en México para que los mexicanos puedan hacer investigación todo el tiempo y no nada más cuando les dan permiso de utilizar una infraestructura en el extranjero. Diego, tenías una pregunta. ¿Qué significa la palabra sincrotrón o por qué le pusieron así? Muy buena pregunta, Diego, y ahí me refiero un poquito a lo que es un sincrotrón. Aquí Claudia está haciendo el favor de mostrar una gráfica de lo que es un átomo. Si han escuchado ustedes la palabra átomo, átomo es la partícula más pequeña que existe a partir de la cual se construyen todas las cosas. Ustedes saben que en química hay una tabla periódica de los elementos. Cada una tiene un átomo compuesto por una estructura en particular. Los átomos se componen de 3 componentes. Están los neutrones, que son las partículas que están en el núcleo y que no tienen ni carga positiva ni negativa. Están los protones, que están también formando parte del núcleo, que tienen una carga positiva. Y están los electrones, que son esas partículas inquietas de los átomos que no están en el centro y que andan rodeándolo todo el tiempo a una velocidad muy grande. Cada elemento de la tabla química tiene un átomo en particular. El hidrógeno es el más sencillo porque tiene solamente un electrón, un protón y un neutrón. Y cada uno de los componentes, bueno, tiene un número determinado de protones, neutrones y electrones. Siempre tienen que ser la misma cantidad los electrones y los protones, porque son los que tienen carga positiva y carga negativa para mantenerse, vamos a decir, balanceados. Lo que hace un sincrotrón, y ahí nos vamos acercando, es acelerar los electrones de los átomos. Por medio de un proceso en donde se calienta, vamos a decir, un metal, ¿no? Se genera que los electrones se empiecen a mover más rápido, más rápido, hasta que logran que se traspasen a otra superficie, y ahí los meten en un acelerador de partículas, que es un acelerador de electrones. Hacen que los electrones empiecen cada vez a moverse a una velocidad mayor y mayor y mayor, hasta alcanzar prácticamente la velocidad de la luz. Para que ustedes tengan una idea cuál es la velocidad de la luz, hagan este ejercicio con un dedo y muévanlo así de un lado a otro. Bueno, en lo que hacen ustedes así, recorren 10 centímetros con su dedo. Un electrón a la velocidad que va puede dar la vuelta completa a todo el planeta Tierra. Es decir, en esto, ¡Wow! entonces cada vez que ustedes están haciendo esto, va dando una vuelta, entonces va rapidísimo. ¿Sí o no el sincrotrón es un superhéroe? Ve y traspasa todo, vemos sus superpartículas y es flash. Exactamente, entonces ya que alcanza esa velocidad, lo que hacen los electrones es que generan un haz de luz, o sea, generan luz muy potente, como se dijo aquí, puede llegar a ser 1.000.000 de veces más potente que la luz del sol, es decir, es una luz totalmente fuera del espectro que nosotros conocemos. Para llegar a la pregunta, entonces, el sincrotrón es electrones que son acelerados a alta velocidad y que tienen que mantenerse a una velocidad constante, cercana a la de la luz, porque si esta velocidad varía, ya no genera la luz tan potente como se debe. Entonces, por eso sincrotrón viene de los electrones, que sería la parte del trón, y la parte de sin, de que tienen que estar debidamente, vamos a decir, sincronizado en el tiempo y en la frecuencia en la que van avanzando los electrones a través de este haz de luz. Oye, Alonso, ahora que das esta explicación un poco más detallada, David tiene una pregunta para ti. Ya que entramos al tema del acelerador de partículas, el acelerador de partículas es cuando a un objeto le sumas una velocidad, y el sincrotrón es acelerar un electrón. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un acelerador de partículas y un sincrotrón? Muy buena pregunta, Muy buena. David. El sincrotrón es un acelerador de partículas que acelera solamente un tipo específico de partículas, que son los electrones. Entonces es un tipo de acelerador de partículas. Hay aceleradores de partículas como el que está entre Suiza y Francia, que es muy grande, que se llama el CERN, que esos aceleran todo tipo de partículas y los colisionan, que es el acelerador para ver cómo se formó toda la materia en el universo, y es lo que están tratando de investigar. Pero eso es algo todavía más complejo. Aquí simplemente, y entre comillas, porque es un tema muy, muy complejo, se aceleran electrones, y por eso es que se considera un acelerador de partículas, pero de un uso específico. Mitzi. A partir de tener un sincrotrón, ¿podríamos generar tecnología propia en nuestro país?
Sí, claro, es una pregunta creo que también bien importante, Mitzi, porque justamente nos da la posibilidad de no depender de otros. Ahorita vemos que mucho de la tecnología que utilizamos viene de otros países, de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de China, y obviamente se desarrolla mucha tecnología en México, pero con una herramienta como esta, pues se puede desarrollar muchas otras cosas. Yo a veces también pongo el ejemplo de que un sincrotrón para un investigador es como contar con una computadora, ¿no? Para una oficina. ¿Puede trabajar una oficina sin computadora? Pues sí, hay una máquina de escribir, hay una calculadora, hay un teléfono analógico. O un abaco. Exactamente. Y si tú tienes una computadora, claro que puedes hacer y lo puedes hacer más rápido. Lo mismo pasa con nuestros investigadores y nuestros tecnólogos. Si tienen una herramienta como esto, podremos generar mucha tecnología de una manera mucho más rápida y competitiva con otras partes del mundo. Qué importante esto que nos estás contando, Alonso. Valentina, que viene de Hidalgo, pues sabe muchas cosas de Hidalgo, porque Hidalgo está proponiendo que tengamos el primer sincrotrón mexicano. ¡Ey! Nosotros lo aplaudimos. Y Valentina, ¿nos quieres comentar algo? Pues también el sincrotrón nos puede ayudar con la investigación de los fósiles. Bueno, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, desde afuera de su casa, si alguna vez se encuentran un fósil y si tienen un sincrotrón, bueno, es como cuando ya esté construido, podríamos saber cuándo murió y por qué murió, muchísimas cosas más, pero esto tardaría entre horas. Si no tuviéramos un sincrotrón, podría tardar semanas, meses o hasta años en saber todo eso. Las investigaciones serían más rápidos si tuviéramos un sincrotrón. Manolito, una pregunta. ¿Quién creó el primer sincrotrón y dónde está ubicado? Muy bien. El primer sincrotrón se creó en California, fue un grupo de investigadores en la década de los 40, a finales de la década de los 40. Surgió una primera versión en la Universidad de Berkeley y una segunda ya más acabada bajo el modelo que conocemos hoy, aunque han venido evolucionando mucho, en la Universidad de Stanford. Entonces es una tecnología que no es nueva, ya tienen prácticamente 60 años funcionando, pero obviamente en el transcurso de estos años se han venido creando nuevos sincrotrones y se ha venido optimizando la tecnología. Por eso es también que Estados Unidos tiene 8, porque ellos son los que empezaron a desarrollar esta tecnología. Y bueno, pues México ya es hora de que vaya generando su propia tecnología, con la posibilidad de generar también un sincrotrón pues de última generación, que probablemente sea más poderoso y moderno que muchos de los que ya existen en otras partes del mundo. Diego. ¿Cualquier persona puede tener acceso al sincrotrón? Muy buena pregunta. Cualquiera persona puede tener acceso, obviamente tiene que documentar el uso que le va a dar y tiene que mostrar que es un uso que va a ser importante. Y obviamente no cualquiera lo puede operar. Lo pueden operar pues aquellas personas que están capacitados, los investigadores, los científicos, los tecnólogos que están preparados para ello. Y por eso también es muy importante que en México tengamos un sincrotrón, porque muchos de ustedes que están ahorita estudiando podrían, cuando acaben su carrera, ponerse a trabajar en un sincrotrón. Imagínense tener el superpoder, como dice Claudia, de poder ver las cosas a nivel milimétrico, mejor que Superman o que el hombre el hombre hormiga, que ahora está de moda, que también se reduce mucho de tamaño. Imagínense tener ese poder de ver las cosas, pero para eso obviamente se requiere tener esa infraestructura y requerimos tener a los expertos, y para eso pues hay que estudiar, ¿verdad? Y hay que estudiar mucho. Por acá, Valentina, con otra aportación. Bueno, es una pregunta. Yo quisiera saber quién creó el sincrotrón. Bueno, como yo decía hace un momento, fue un grupo de científicos que se desarrollaron trabajos durante la Segunda Guerra Mundial. No hay como tal que se le conozca a un padre del sincrotrón, porque fue un grupo multidisciplinario. Como todos los proyectos de gran ciencia, son proyectos en donde intervienen un gran número de expertos de diferentes disciplinas. Ustedes imagínense que para operar, imagínense para lo que fue para crear un sincrotrón, se requieren, por supuesto, físicos teóricos de partículas que entiendan cómo funciona esto, pero requieres también ingenieros, tecnólogos, en química, en materiales, etcétera. Es decir, es un gran grupo de decenas o cientos de personas expertos en su campo trabajando alrededor de un gran proyecto. Y creo que también eso es muy significativo. Lo que han mostrado los sincrotrones es la posibilidad de que sea una herramienta para muchas personas y para muchas áreas, pero también para mostrar la posibilidad de trabajar en conjunto. Hay un caso muy bonito que es el sincrotrón que está en Siria. Se llama Sésame, como el de Ábrete Sésamo, precisamente porque es una puerta al conocimiento, en el que están participando investigadores de todos los países de la región,
cuando son países que normalmente han estado en guerra o tenido conflictos fuertes como Palestina, Israel, Irán, y todos ellos se reunieron para generar este proyecto y que justamente pues es cambiar las cosas a partir del conocimiento y cómo todos se tienen que sumar para poder lograr un objetivo mayor como es un proyecto de este tipo. Un objetivo mayor, muy noble y muy deseable. Amy. ¿Qué pasaría si nadie tuviera un sincrotrón en todo el mundo? Es una muy buena pregunta. Pues básicamente lo que haríamos sería, no conoceríamos muchas cosas de las que conocemos hoy y nuestro nivel de avance científico sería considerablemente menor al que tenemos. ¿Y eso en qué nos afecta a todos? En la calidad de vida. La calidad de vida que nos da la ciencia, el conocimiento es muchísimo. La posibilidad que tenemos ahora de usar una prenda que nos abrigue de una mejor manera a un costo más barato, pues es una ventaja que tenemos todos. La posibilidad de tener una comunicación permanente con nuestros seres queridos a través de un teléfono, pues es un avance que nos da el conocimiento, la posibilidad de acceder a un medicamento para tratarnos una enfermedad que anteriormente la gente fallecía si no se trataba y que ahora con el medicamento se resuelven ese tipo de problemas como puede ser una vacuna o un antiviral. Bueno, pues esa es la diferencia. Creo que tú hablas muy bien de eso porque muchas veces decimos, ¿cuánto nos costaría hacer un sincrotrón? En dinero y en esfuerzo, pero más bien habrá que pensar qué estamos perdiendo y cuánto nos está costando por no tener un sincrotrón en México o, como tú bien dices, en el mundo. Ustedes nos decían que el sincrotrón es como lo que el microscopio fue en el siglo XIX. Imagínense el siglo XIX sin microscopios. Pues vivían literalmente en la oscuridad. Exactamente, ese es el tipo. Sabías que la gente se moría de algo, ¿no? Pero no sabías por qué. Empezaron a ver el microscopio, pruebas y veían pues que estaba contaminada algo, un agua que estaban tomando, que allá había bacterias y que se desarrollaban. Bueno, en ese momento pudieron tomar las medidas para prevenirlo. Lo mismo sucede ahorita. Hay cuestiones como el cáncer o como ya decía yo, la diabetes, que ahorita siguen matando a la gente porque no tenemos la capacidad de ver exactamente cómo están operando. Gracias a este tipo de supermicroscopios tendríamos la posibilidad de saber qué está pasando y cómo se puede resolver. Si vieran todas las manos que están levantadas, Manuelito tiene la mano, Mitzi la mano levantada, Diego tiene la mano levantada, pero vamos a tener que ir a un corte y volver para platicar más acerca del sincrotrón con el maestro Alonso Huerta, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Regresamos. Hasta los pies tienen levantados. Sí, ya me pusieron nervioso. Ya. No, qué bueno que tengan tantas preguntas. Manuelito, ¿qué quieres preguntar? ¿Qué características deben tener las personas talento que entran al proyecto? Muy bien. Wow. ¿Y Mit? ¿Qué diferencia hay entre un átomo y una molécula? Muy bien. Padrísimo. ¿Alguien más? Amy. Diego. ¿Sabes algo? Yo me imagino un sincrotrón y me imagino así algo súper. Les regresamos a Preguntamos porque somos niños y aprovechamos para mandarle un saludo a Sofía y a Valeria García Padilla. Les mando un abrazo enorme, les mandamos un saludo todos los preguntones. ¡Hola! ¡Hola! Ellas son dos radioescuchas que nos están escuchando en estos momentos con su mamá Mariana. A las 3 les mandamos un beso enorme y pues en esta cápsula ya también aprendimos qué es el polvo, cómo funcionan nuestras células que vamos ahí dejando por toda la casa y el polvo pues exactamente son eso, nuestras células que por ahí andan. Y les recuerdo que estamos platicando con el maestro Alonso Huerta, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo, CITNOVA. Suena padrísimo. Tenemos que ir a CITNOVA a poner el electrón. Suena fantástico. No es ciencia ficción. No, afortunadamente estamos haciendo todos los esfuerzos para que ya sea a ciencia cierta tener un sincrotrón mexicano. Así es, y las preguntas siguen aquí en el aire. Por ejemplo, Mitzi, aquí tiene una. 2 preguntas. ¿El uso del sincrotrón es amigable con el medio ambiente? Muy buena pregunta, Mitzi, porque muchas veces al hablar justamente de ciencia ficción, electrones y velocidad de la luz, uno puede pensar que es algo peligroso. No, es totalmente inocuo, no hay ningún peligro ni para el medio ambiente ni para las personas que trabajen ahí. ¿No hay radiación? No hay radiación, hay una radiación pero muy baja. Tiene la radiación equivalente a la sala de rayos X de cualquier hospital. Es decir, si hay una radiación, pero realmente no, para el tamaño de la instalación y lo que se genera ahí, pues es bajo, y teniendo los cuidados que se tienen en cualquier lugar donde se trabaja con una tomografía o con unos rayos X, con eso, es decir, realmente no hay
ningún riesgo para la población ni para quienes los usen. Hay que tomar medidas de seguridad como en cualquier tipo de instalación, pero es totalmente amigable con el medio ambiente. Y Ahorita, Quedan dos preguntas de mí. sí, la otra pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un átomo y una molécula? También muy buena pregunta. El átomo decíamos que en principio es lo mínimo con lo cual podemos nosotros construir cosas, ¿no? Son los bloques más chiquitos, vamos a decir, del Lego, el bloque más chiquito con el que tú puedes empezar a construir todo. Y la molécula es cuando tú sumas 2 o 3 átomos y empiezas a armar una estructura en particular. El caso más claro, yo decía el hidrógeno es el que tiene un átomo y que tiene un protón, un neutrón y un electrón. Cuando tú sumas un átomo de hidrógeno y 2 de oxígeno, formas una molécula. A esa molécula le decimos normalmente que es el agua, ¿no? Por eso se llama H2O. Son 2 átomos de hidrógeno, uno de átomo, se estructuran y forman algo que conocemos, una materia que conocemos, que es el agua. Entonces, la diferencia entre una molécula es que el átomo son los ladrillos y la molécula sería como la suma de unos ladrillos para construir un objeto en particular. ¿Más Mera, preguntas? por ahí tenías algo. Sí, Mera. Sí, a ver, Una ya que duda estamos todos hablando de que el tenemos. átomo es lo más chiquito y la molécula lo más grande, algo que me llama la atención es de qué tamaño es el sincrotrón. Sí, porque lo imaginamos. Yo lo imagino así súper grandototote y a lo mejor termina siendo tamaño microscópico, bueno, de un microscopio, Ajá. pero no sé. Valentina quiere aportar algo. Bueno, es gigante el sincrotrón. De hecho, el terreno para construirlo es de 40 hectáreas, lo cual es gigante. Para que se den una idea, más o menos el que se está proponiendo construir en México tiene un diámetro de 500 metros. Es como el equivalente a un pequeño estadio Azteca. Es decir, el estadio Azteca un poquito más pequeño, más o menos sería el equivalente en cuanto a la dimensión. ¿Por qué? Porque lo que determina es justamente el tamaño de la circunferencia sobre la que van girando los electrones. Entre más grande la circunferencia, tienes la posibilidad de sacar más rayos de luz hacia diferentes laboratorios. Entonces, en una circunferencia tú puedes tener no uno, sino 20, 30 microscopios y cada uno en un laboratorio trabajando en muchos proyectos de manera simultánea. Entonces, sí es un tema grande, se puede hacer más pequeño, pero obviamente la inversión es muy similar y los beneficios son menores. Manuel tiene una pregunta. ¿Qué características deben tener las personas talento que entran al proyecto? Es también buena pregunta. Pues primero tienen que tener talento y ganas de aportar. Un elemento que ustedes tienen que veo es que son ser curiosos. La ciencia se parte de la curiosidad, de las ganas de conocer. Por otro lado, también ser muy dedicados, aprender cosas en el estudio y trabajar en equipo. Ya decía yo, estos proyectos no se pueden hacer por esfuerzos individuales o de un grupo reducido de personas, se trabaja en grandes equipos y para eso se tienen que tener capacidades como trabajo en equipo, comunicación, tolerancia, empatía, pensamiento crítico, que son las habilidades que se requieren por parte de las personas que trabajen en este proyecto y en cualquier otro de gran ciencia. Aquí con una de David. Entonces, si es pequeño es como del tamaño del Estadio Azul, ¿no? Porque es como Ándale. menor y ya es más chiquito y ya lo van a tirar. Bueno, ya me desvío del tema. Y entonces, si eso depende de acelerar los electrones, ¿se puede hacer uno casero? Sí, se puede hacer un acelerador de partículas casero, sí, pero no para los fines de investigación que se requieren. Simplemente como un ejercicio de cómo yo puedo, vamos a decir, recuperar electrones y acelerarlos, pero no a ese tipo de velocidad ni con ese uso. Para poderle darle ese uso se requiere de una estabilidad en la velocidad de los electrones muy precisa para que pueda ser confiable los estudios que se desarrollen de ella. Pero a nivel experimental sí hay quien ha desarrollado aceleradores a un nivel casero, aceleradores de partículas en general. Diego tiene una pregunta. Tengo 3 preguntas. Tres. ¿Podemos volando, ¿eh? tener un sincrotrón portátil? De momento no existe un ciclotrón portátil. Lo que se ha desarrollado es aceleradores lineales, que no son circulares, en donde se acelera los electrones a cierta velocidad y se pueden hacer ciertos experimentos en cierta frecuencia de la luz, pero muy limitados respecto a lo que son sincrotrones. Todavía no llegamos a eso, pero pues es probable que en el futuro y con personas que tengan la inquietud como tú, pues se pongan a diseñarlos y a desarrollar la tecnología para hacerlos en 10 o 20 años. Las otras 2 preguntas.
A nivel mundial, ¿en qué lugar se colocaría México teniendo un sincrotrón? ¿Y el sincrotrón puede ayudar a fuga de cerebros o tuviste una tú? Sí, bueno, el sincrotrón puede ayudar mucho a México, ya lo hemos reiterado de diferentes maneras en los beneficios que puede tener, y por eso es que en este caso el Estado de Hidalgo y particularmente el gobernador Omar Fayad ha tomado este proyecto como un proyecto de desarrollo para Hidalgo, y no solamente para Hidalgo, sino para México. Es sumamente importante, y lo hemos platicado a lo largo del día, en que los investigadores puedan desarrollar el conocimiento que se requiere para México, y por eso es que en este caso el gobernador Omar Fayad lo ha determinado como un proyecto estratégico del Estado, donde el Estado está aportando todas las condiciones y los recursos que se requieren, porque no es un tema que corresponde exclusivamente a los científicos, que son por supuesto los principales usuarios, sino que es un tema que nos concierne a todos como sociedad, porque como hemos platicado hoy, de ahí se derivan las soluciones para los problemas que tenemos y las oportunidades para tener un mejor desarrollo. Entonces, propiamente es un elemento importante para que México avance, para que seamos un país más desarrollado y para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Por eso es que se desarrolla ese proyecto. Y respecto al tema de la fuga de cerebros es muy importante. ¿Por qué? Porque muchos de los talentos que tienen estas características y las manos levantadas, como los preguntones. Exactamente. Se van a otros países porque ahí es donde están las investigaciones y ya no regresan. Se van a investigar, las instituciones los captan y bueno, pues ya no regresan. Entonces también es una pérdida de talento para México. Por lo cual tenemos sincrotrón, evitaría que nuestros cerebros se vayan. Al revés, haríamos que regresen y también atraeríamos talento y cerebros de otras partes del mundo. Entonces, por eso es muy importante el contar con estas características y con esta infraestructura en México. Mitzi tiene la manita levantada. ¿Cómo le hacen para que los electrones se muevan? Muy bien. Los electrones, como decimos, están en movimiento permanente, es parte de sus características, pero una vez que los capturan, vamos a decir, los mueven a través de imanes muy poderosos que lo que van haciendo es atraerlos a diferentes puntos y los mantienen permanentemente en circulación, moviéndose uno del otro. Entonces son imanes muy, muy poderosos que mantienen a los electrones moviéndose a una velocidad constante. ¿Y Manuel? Yo tengo dos preguntas. Bueno, a ver. Una es, ¿quién pagará el proyecto y cuánto durará? Y la otra es, ¿cuándo se construirá el sincrotrón en México? Muy bien, pues la propuesta que hay es que se construya en Hidalgo, que se empiece a construir una vez que se aporten los recursos, y tiene que venir es un proyecto muy grande, cuesta aproximadamente 10,000 millones de pesos, que se escucha mucho dinero, pero yo decía hace un momento que para la diabetes al año le dedicamos 14,000 cada año. Y si eso lo vemos nosotros en una línea de tiempo, pues es una inversión impresionante que va a ir creciendo si no resolvemos el problema del tiempo. Estos son 10,000 millones que se tendrían que invertir en 5 años, estamos hablando de 2,000 millones por año en promedio, que para un país como es México, que tiene un presupuesto de muchos millones de pesos, realmente es un tema que puede costearse. Tiene que haber una aportación por parte del gobierno estatal, en este caso el gobierno del Estado de Hidalgo, el gobernador Omar Fayad lo está aportando, el terreno y una serie de recursos para que arranque el proyecto, pero también tendrá que haber una inversión del gobierno federal, porque al final es un proyecto que va a tener impacto no solamente en Hidalgo, sino va a tener impacto en todo el país, y también puede haber inversionistas del sector privado. Muchas empresas, grandes empresas a nivel internacional, invierten e investigan en sincrotrones porque también es la manera que ellos pueden desarrollar productos y servicios. Por ejemplo, ahorita las empresas que fabrican los celulares, Apple, Samsung, traen una investigación muy fuerte por hacer que las baterías rindan más de tiempo. Todos andamos batallándolo hoy con el cargador de que se me acabó la batería, ya no puedo seguir con mi juego, con mi película. Bueno, lo que están investigando en sincrotrones es cómo operan las baterías para que puedan hacerlas más eficientes y no nos duren 10 horas y nos puedan durar 20 o 30 horas. Entonces también el sector privado debe y puede aportar a este tipo de proyectos en su desarrollo. Fantástico todo esto que nos cuentas, Alonso. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo para esta sección, pero ojalá y nos puedas acompañar después en algún otro momento, pues cuando el proyecto vaya más avanzado o tal vez cuando ya esté terminado, cuando ya empecemos a sacar
nuevo conocimiento a partir del sincrotrón que estamos planeando. Te agradecemos muchísimo, maestro Alonso Huerta, director general del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Hidalgo. Gracias por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. La verdad creo que es la entrevista más interesante que me han hecho al respecto. Todos estos preguntones ahorita están chiquitos, pero seguramente ellos serán usuarios del sincrotrón. Así es que es un proyecto de todos. Tal vez en un futuro seamos igual a él. Claro, esa es la idea de este programa. ¿Quién no dice que todos aquí van a usar el sincrotrón y no se van a ir a otros países? O van a aportar investigación para otros países. Pero nos tenemos que ir a un corte. Muchísimas gracias, Alonso. No, gracias a ustedes y a todos los preguntones. Un placer estar aquí. Muy bien, regresamos. Preguntamos por qué somos niños en esta sección de todos los domingos con Miss Merab Govea, psicóloga de la UNAM. ¿Cómo estás, Merab? Hola Vic, contenta y así como bien interesante el programa de hoy, ¿no? Sí. Novedoso, aprendimos un montón y de verdad ojalá venga y regrese al Alonso Huerta para que nos platique más. Se quedaron varias dudas sobre y también Valentina. No saben todo lo que me ha dicho en los cortes. Sabe muchísimo Valentina del sincrotrón. Que nos vengan a platicar cuando el proyecto ya arranque y nos vayan contando qué tal va. Sí, nos quedamos con mucha expectativa para el futuro. Y hoy vamos a hablar de las vacaciones. Las vacaciones que ya también estamos a un paso de las vacaciones. Para ellas. Tan necesaria para algunos, tan esperada para otros, pero necesarias para todos. Bueno, importantes, ¿no? O sea, es importante tomarnos como un tiempo de descanso. Y bueno, por ejemplo, escuchamos la palabra vacaciones y ¿en qué piensas, Vic? ¿Las tuyas vacaciones? Yo pienso en descansar, recrearme, hacer otra cosa que no sea trabajo. ¿Tú? ¿En qué piensas? Pues yo a veces cuando no estoy haciendo nada quisiera estar en la escuela trabajando. En la escuela. Bueno, yo escucho la palabra vacaciones y me imagino así en la playa, ¿no? Traje de baño, sol. Las gaviotas. ¿No? Bueno, es le muevo la panza, le muevo la panza. De vacaciones. Tamarindo. Y es que es bien rico y relajante estar de vacaciones, ¿no? Y creo que existen dos periodos de vacaciones, al menos como en el año. Uno es en el verano, que es cuando termina el ciclo escolar para los chicos. Y bueno, este año fue pambolero porque bueno, coincidió con el Mundial, entonces estuvo bien divertido para algunos. Y el segundo periodo vacacional, que creo que es como más general, es en diciembre. Porque casi todas las empresas, las escuelas toman vacaciones a menos 2 semanas. La última y la primera del año. Y en el verano no siempre. Por eso los cursos de verano y por eso que a lo mejor los papás estén pidiéndole a la abuelita que sí me lo cuida. Pero en diciembre sí es un hecho de que casi todos tomamos vacaciones. Y es que me gusta porque pareciera ser que es como fin de año y entonces hacemos un corte de caja y entonces analizamos qué fue o qué hemos hecho todo este año, qué nos gustaría repetir, qué a lo mejor tenemos que cambiar, a lo mejor hacemos cuentas y saber en dónde nos falta sumar y a qué le restamos atención. Entonces creo que es una época bien bonita porque en estas vacaciones podemos reflexionar acerca también de lo que tenemos y agradecer lo que tenemos, ¿no? Porque hay muchos deseos cumplidos que por ejemplo este año nos trajo, entonces bueno, es importante hacer una pausa para también agradecer lo que tenemos. Y bueno, ¿por qué son importantes las vacaciones? Me parece que como todo ciclo es importante como esa parte donde descansamos. Alguna vez platicamos aquí del deporte, ¿no? Y por ejemplo, en mi experiencia, cuando practicábamos clavados, el ciclo olímpico o el ciclo de competencias incluye el descanso, ¿no? Váyanse de vacaciones, olvídense de tener que venir, entrenar y demás, para que también se relajen, porque tu cuerpo lo necesita. Y después regresábamos al entrenamiento y tampoco creas que regresábamos con toda la carne al asador. No. Era regresar y entonces plantearnos los nuevos objetivos. ¿Qué competencias íbamos a preparar? ¿Cuál no? ¿Cuál teníamos sí o sí que presentarnos? A lo mejor qué clavado nuevo teníamos que preparar y cómo lo íbamos a hacer. ¿Quién subía de categoría? ¿Quién se quedaba en la misma categoría? Me imagino que trabajo en equipo, bueno, un deporte que tenga que ver con equipo, pues utilizan este tiempo para las estrategias. No todo el tiempo es estar como a un nivel como de mucha exigencia, porque evidentemente si una liga la jalamos, va a romperse. Nos tenemos que resetear literalmente. Exacto, entonces yo creo que eso es lo más importante de las vacaciones, tomar aire, reflexionar, cargar pila y entonces darle de nuevo. Pero vamos a hablar, ¿qué les parece? De 5 beneficios que tomar de un descanso o un break, que todos los descansos breaks. Sí, porque necesitas convencernos, mira. Para que los convenza, por si no se han convencido de que es necesario las vacaciones.
La primera es que descansas, ¿no? Entonces descansa la mente y descansa el cuerpo. Porque de pronto a lo mejor tú estás haciendo un trabajo de oficina que puedes decir, bueno, ¿qué tan físico puede ser? No, pero estás así como que tengo junta a las 4, no, a las 4 no, porque a las 4 ya hay otra junta, pásala a las 5, manda el correo. Te estresas, y entonces un cerebro estresado pues también baja tu rendimiento, ¿no? La segunda sirve para reorganizar prioridades, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, hay que observarnos quiénes somos para ponernos objetivos reales, ¿no? Coherentes con lo que somos. 3, aumenta la creatividad y la productividad. Y aquí voy a dar una frase de Robert Kriegel que dice, muchas de las buenas ideas que tiene una persona suceden fuera del área del trabajo. Entonces, a veces, a lo mejor, hacer este espacio nos ayuda a aumentar la creatividad y a tener como buenas ideas. 4, sirve para no enfermarnos, porque el agotamiento baja nuestras defensas y entonces eso hace o que seamos más propensos a enfermarnos. Y 5, mejora nuestras relaciones personales con nuestros compañeros de trabajo y también con nuestra familia o con las personas con las que convivimos día a día. Porque a veces estamos tan estresados en corre, sube, prepara lo que tienes que hacer al día siguiente, que entonces te dicen mi vida y tú, ¿qué? ¿Por qué me dices así? No, reaccionas todo el tiempo. Y una última razón que creo que es la más importante, al menos personalmente, es que nos ayuda a generar experiencias diferentes de las que podemos tener día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, ya sea que salgas de viaje y eso sea una experiencia en sí, o que a lo mejor te quedes en tu casa y entonces vayas al cafecito que es nuevo, pero ya ni tan nuevo porque lo abrieron hace 6 meses, pero desde hace 6 meses estás de, ahora sí voy el fin de semana y ahora sí voy y no terminas yendo, o convives con la gente que no puedes convivir tanto tiempo. Exactamente, con el ajetreo de la ciudad. Por ejemplo, en mi caso, con mi hijo, pues puedo jugar más tiempo con él, puedo dedicarle más tiempo a él. ¿Por qué? Pues porque no estamos corriendo a todas partes. Y entonces se te hace tarde y el tráfico y bla, bla, bla. Valentina. Bueno, también lo que para que necesitamos las vacaciones, como dijiste, pues el estrés, bueno, a mí, por ejemplo, a mí cuando me estreso en la escuela se me bajan las defensas y yo casi siempre me enfermo de gripa. Por ejemplo, ahorita estuve muy estresada porque tuve que hacer muchos proyectos, porque eran últimos exámenes, porque ahorita me tengo que preparar para los siguientes exámenes. Y pues también eso es necesario en las vacaciones para pues retomar relajarte y pensar en cosas, bueno, no estresarte. Y cargar pila, ¿no? Entonces aquí también invito a los profesores que si hacemos como un cierre con nuestros chicos que estamos entregando calificaciones, demos una retroalimentación positiva. A lo mejor hay aspectos que no siempre son como tan buenos decírselo a los niños de manera directa, pero sí decirles lo bueno que hacen, porque la gente hacemos cosas malas, pero también tenemos cosas buenas. Resaltar lo bueno es muy importante, sobre todo si estamos tratando con niños, donde tenemos que, sobre todo si estamos tratando con niños, donde lo que tenemos que buscar es como motivarlos para que le echen ganas. Muy bien, a mí te quería hacer otra pregunta, ¿verdad? Bueno, comentario. A ver, Minzy. Porque este ciclo escolar me tocó una maestra muy, digamos que estricta. Ajá. Y en mis ciclos escolares anteriores me habían tocado así maestros así como de, luego lo terminamos, no les dejo tarea o así. Y entonces esta maestra pues ya nos deja tiempo límite para algunos exámenes o trabajos y nos tenemos que apurar más y luego pues me empiezo a estresar porque digo no voy a terminar o así. Y en los exámenes pues me estresé, en los parciales me estresé y en español, o sea, yo nunca había sacado 6 y por estresarme saqué 6. Y es que eso sucede a veces los profesores, tratando de dar más, llevamos a los niños a una situación que lejos de abrir el canal para que estén receptivos a la información y al aprendizaje, bloqueamos y los estresamos. Entonces no, vaya estrés, tiremos la toalla, pero en la playa. Por favor, les hacemos una invitación para que vayamos a la Casa de Mundos Desconocidos, como si tuviéramos sincrotrones ya en México. ¿Y qué les parece? Porque aquí en este programa nos vamos a ir de control remoto, entonces escúchenos, porque vamos a esa Casa de Mundos Desconocidos en este programa que se llamó... Preguntamos porque somos niños.